hacemos una solicitud pública desde la pizarra al señor Milei y su gobierno, que por favor deje de hacer tantas cagadas para que nosotros en la pizarra podamos tratar también otros temas que no sean la Argentina. Es como una suerte de petición de que, a ver si cada semana, ¿no? A ver si hay una semana tranquila, que haya una mejora, que tengamos una linda noticia. Por ejemplo, señor Milei, ¿por qué no sube usted ya el salario mínimo? O sea, pregunto. ¿Por qué no nos centramos a discutir en la subida, en la necesidad de la subida del salario mínimo? Eh, Me parece que sería un pedido tan necesario como discutir de otros aspectos del manejo de las redes sociales del presidente. No quiero hoy perder de vista lo que me importa, y es que yo creo que en el arco opositor mm, deberían de empezar a plantear medidas urgentes, alternativas urgentes, propuestas urgentes, mientras que la gente en su cotidianidad la sigue pasando mal y deberían exigir, insisto, exigir la subida del salario mínimo y forzar a que el debate público plantee la cuestión del salario mínimo y no caer en la tentación de si el señor Milei le da más me gustas a tal persona o a tal otra persona. A veces, cuando uno cae en ese tipo de discusiones, pierde el horizonte, ¿no? De los debates que yo creo que a la gente normal y cotidiana, me imagino que le importa más una subida salarial que si el señor Milei le dio un me gusta a tal o a cual, más allá de la anécdota y que también podríamos tener siempre tiempo para debatirlo. Esta semana, ya saben, esta semana ha sido, bueno, una derrota política del señor Milei en el legislativo. Yo creo que el origen de la derrota política del señor Milei en el legislativo no tiene nada que ver con los nombres y apellidos, que sí, que ya casi me volví loco con tantas múltiples nombres y apellidos, dimes, diretes y entresijos, quizás de menor importancia. Yo creo que lo que hay detrás de esa primera derrota política del señor Milei es algo que al menos yo sigo sosteniendo. Milei tiene un techo político, tiene un techo político. Y el problema de quien gana en segunda vuelta y no asume su techo político, que es el resultado de la primera vuelta, suele tener siempre grandes dificultades para gobernar un país. Véase Lasso en el Ecuador, que creyó que tenía la fuerza de un balotaje, perdiendo de vista cuál era su verdadero techo político de partida, que era lo que había obtenido en primera vuelta. Lo mismo le pasó al señor Macri en la Argentina, allá por el 2015. Y yo creo que es sumamente importante que no perdamos de vista que lo que está pasando es que el gobierno de Milei no asimila, no tiene, como él dice, resiliencia con su propia fuerza real. Y su propia fuerza real es la que es en términos legislativos, y tiene estas dificultades para poder hacer lo que quiera y no puede hacer lo que quiera, no tanto por si uno le dijo al otro, le quitó, y me aburre un poco con honestidad intelectual y política todo ese tipo de debates, sino me resulta mucho más importante que se da un traspiés precisamente por no tener un correlato claro, ¿no? Y asumir verdaderamente su propia fuerza. Por eso es una derrota política puntual, grave, importante, no definitiva. Ese es la otro aspecto que yo diría que habría que poner todo en perspectiva, porque van a faltar más eh, discusiones, debates, sobre todo porque si bien yo diría que de todo lo que ha pasado esta semana me quedo con algo muy importante. La mayoría de representantes en la Argentina no están de acuerdo con un proceso de privatización a la vieja usanza neoliberal. Esto para mí es un gran debate. Y si uno se queda, uno luego se puede perder en que si en este momento echó para atrás la libertad avanza porque se aprobó tal cosa. ¿No? Una cantidad de incluso subterfugios y artilugios legales complicados a veces para entender para la gran mayoría y para nosotros mismos a veces. Yo creo que lo que sí me quedo es que la mayoría de representantes, por lo tanto la mayoría del pueblo argentino, no está a favor de ninguna manera a un proceso, a un tsunami de privatización, donde quizás, a lo mejor, si fuéramos preguntando una por una a las personas en la Argentina, a lo mejor con tal empresa no está tan de acuerdo pública, pero cuando le toca el corazón de las empresas públicas argentinas, fundamentalmente, por ejemplo, YPF, ¿no? Entre otras.
la sociedad argentina y sus representantes le dijeron al señor Milei, por ahí no. ¿Significa que se han terminado las batallas, que se ha acabado, que es un punto y final? No, de ninguna manera. Lo que sí es cierto que también se demuestra, y si me permiten añadir una complejidad, es que es muy difícil gobernar y es muy difícil legislar y es muy difícil a veces llevar a cabo lo que tú deseas en tu imaginario político. Yo creo que a veces uno cree que todo es sencillo, todo es fácil y todo es poner un tuit o una fotografía o cantar en una, ¿no? En un pabellón, en un polideportivo lleno de gente muy cercano a ti. Gobernar es mucho más complicado. A partir de ahora, ¿qué puede pasar hacia adelante? Es difícil saber qué puede pasar hacia adelante, pero yo creo que lo que también creo es que la derecha argentina tiene puesta en su tablero diferentes cartas y todas hay que tenerlas muy presentes. Una es la que tiene el propio Javier Milei, que es seguir convencido de lo que está haciendo y por eso ha planteado la idea del plebiscito, más allá de la discusión legal, es una discusión política, una consulta y quiere ver cómo plebiscitar sobre esas cuestiones. Pero además hay otras posturas y ya se ha salido. Yo creo que la otra postura es acabar en una suerte de coalición con con el macrismo tradicional, que si bien hay una coalición, pero sería un blindaje todavía mucho más mayor y eso está encima de la mesa. Sea con la figura de Villarroel, si es que se sucediera una sucesión presidencial, que en este momento no está encima de la mesa, pero con las estructuras económicas internacionales y nacionales que representa el viejo macrismo, y yo creo que esa es otra carta que tienen hoy en día encima de la mesa. Yo creo que hay una gran disputa política en la Argentina, que además creo que tenemos que alegrarnos solo de una parte, no de lo que está pasando la gente en su cotidianidad, que vamos a tener en los próximos días la inflación, pero disculpen. Leandro, Flavia y Bahía, que son los que viven en la Argentina, ¿necesitan el dato del día 14 de la inflación para saber que los precios están como la mierda? Te pregunto, Flavia. No, no, me hace falta No, con ir al supermercado de una hora a otra, ya me cambio. Lean, ¿tienes alguna impresión de que si el dato del 14 es el número, no sé, 14,3 o el 18,4 o el 21,1, tú crees que este sufrimiento de este mes en el súper ya te lo amortigua? ya no creo que pase por cifras, Alfredo, este nivel de inflación diaria, de aumentos injustificados también no se aguanta más y creo que se percibe ese clima en la calle. Bahía. No, Alfredo, incluso yo soy madre, ahora mi hijo va a empezar la escuela, por lo cual las madres y los padres saben que se hace cada vez más inaccesible, pero más allá de eso, ante el relato de Milei de una, siempre tergiversa, ¿no? Aparece como el estratega increíble que en realidad sí quería que esto le pasara, no hay un poco de esa tergiversación del relato, me parece que a ese relato de Milei, el supermercado de todos los días, la cotidiana de todos los días, mata indefectiblemente esa ilusión, esa fantasía de que todo igual, aunque le salga mal, le sale bien. Efectivamente, no hace falta ningún relato si te vas al supermercado, a cualquier supermercado, en cualquier lugar. Yo lo que sí creo es que se viene un proceso muy acelerado, ¿no? En su planificación de pobreza masiva, de hambre masiva, de estabilidad, ¿no? Porque su estabilidad es esta. Y veremos a ver, porque estoy convencido de que va a haber una devaluación más pronto que tarde para que sea el mecanismo de negociar con los grandes exportadores en la Argentina. Veremos qué ocurre con la propagación de los precios con la nueva devaluación, si ya están por arriba, y veremos qué ocurre con todo este conjunto de ajustes, que en el fondo subida de precios de todos los niveles. Educaciones privadas, sanidades privadas con las prepagas, con más precios de combustible, de precios del transporte público. Podríamos seguir y seguir. Y lo que pasa es que los que ya la estaban pasando muy mal van a llegar a pasarla peor y es difícil. Y los que estaban en esa clase media, medio ficticia, porque ya dejaron de ser de verdad clase media en sus hábitos de consumo, empiezan a empobrecerse. Y ahí es donde yo creo que la apuesta de un país por el 5%, ¿no? Dando en la espalda y hundiendo al 95%, no sé cuánto puede ser sostenible en el tiempo. Para eso la política espero que tenga respuesta. Javi, para cerrar, por un poco de corolario en este análisis de la política argentina. Solamente un pequeño aporte. Alfredo, pero además, mientras tanto, a pesar de que haya tenido la derrota en el Congreso argentino Milei,
sí está tomando decisiones que van en contrarruta de la vida de las personas. Esta semana en Argentina se han cortado las, digamos, el aporte público para entidades tan importantes que cubrían las enfermedades cancerígenas, es decir, el cáncer, enfermedades que son terribles para cualquier familia y que no la puede sostener ningún bolsillo ni de clase media e inclusive te diría clase media alta, porque hay medicamentos que no se pueden costear directamente y al cortarle esa subvención que daba el Estado a esos medicamentos, la vida de esas personas corre peligro cada semana. Es decir, cuando un gobierno toma una decisión así, le corta de golpe los alimentos a los comedores populares, le corta los medicamentos a los enfermos de cáncer, vidas de personas están en riesgo cotidianamente, ¿no? Entonces, ojo, están sucediendo esas cosas y van a seguir sucediendo muy probablemente. Yo sugiero, de hecho, que ya le llamen al Ministerio Capital Inhumano. O sea, de humano tiene poco, porque además hay una perversión, y con esto cierro, que es la subejecución de este presupuesto del capital inhumano, o sea, del Ministerio Capital Inhumano. ¿Por qué digo que es subejecución? Es tener plata y no usarla. Es tener plata para usarla y no usarla. Y eso, lo más cercano que yo conozco, es lo más inhumano posible, porque cuando tú tienes plata para usar, destinada para usar en mejoras determinadas, y la gente las tiene esperando y no la gastas, no la usas y la subejecutas, como diría un técnico en presupuestos, lo único que se me aproxima es el inhumanismo, ¿no? del ministerio bajo la conducción de un gobierno determinado. No nos queda otra, sí o sí, que seguir echándole una mirada a cómo evoluciona o involuciona el proceso de este gobierno en la Argentina. Seguimos en la pizarra.